102.3 más que música. Cristian Maldonado está presentando Nada del Otro Mundo. Muy bien, ahora sí, por suerte ahí están los compañeros, si hemos resuelto la comunicación, 10 puntos. Vamos a saludar a, una persona que ha seguido muy de cerca la elección en Chile, la previa, que maneja encuestas, además, es sociólogo, se llama Alberto Mayol. Hemos charlado ya aquí con él, porque el fin de semana hay elecciones y como les contamos, para algunas consultoras hay encuestas cruzadas, con todas las pinzas que le ponemos siempre a las encuestas, que hablan de un resurgir de esa derecha más recalcitrante, lo que sería un brazo político de Pinochet, del pinochetismo, ¿no? Kast, que dice que si Pinochet viviese, votaría por él. Bueno, vamos a ver cómo se da este panorama en el marco de también un resurgir de la juventud, ¿no? De los movimientos más de izquierda, más progresistas que estaban encabezando las encuestas. Alberto, ¿cómo le va? Cristian nos saluda, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un gran saludo también a Córdoba. Bueno, muchas gracias. Sé que estás muy cerquita, con mucha inquietud por este comportamiento electoral, ¿no? Y con la expectativa de qué va a pasar ahora en estas elecciones presidenciales, con un Chile que después de los tiempos de la concertación y de tiempos donde no se rompía mucho el statu quo, ahora, asiste a una elección a donde eso puede pasar. ¿Cómo lo ves? Sí, la única descripción que me parece adecuada del momento que tiene Chile en la actualidad es simplemente un exceso de realidad. O sea, esta semana han habido no sé cuántas crisis y dentro de ellas no estuvo una que era una crisis enorme, que era la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, que implicó que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados. Pasó al Senado, allí no pasó, es una Cámara más conservadora, pero si tú te fijas, si esa noticia ni siquiera alcanzó a ser la más estridente, es porque la situación es particularmente sísmica, para decirlo en el lenguaje que más entendemos los chilenos, y la verdad es que ha sido bien intenso. Tú dices que las encuestas dicen una situación incierta, el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, estaría, de acuerdo a las últimas mediciones son antes de la prohibición de hacer encuestas, y por tanto antes de la crisis que el mismo candidato ha pasado. El candidato está en este momento en una crisis, tuvo un muy mal debate presidencial, y empezaron a surgir voces que lo atacaban en una dimensión que él no estaba acostumbrado a afrontar, y no lo afrontó bien, y eso le ha quitado muchísimo peso, porque se supone que era un candidato que tenía que manejar justamente los atributos más bien económicos, tecnocráticos, y se vio completamente falto de capacidades al respecto. Entonces, la verdad es que es un escenario muy incierto. Se supone que están más o menos, de acuerdo a la encuesta que yo hago, están empatados con Gabriel Boric, José Antonio Kast, y por tanto entonces los candidatos de izquierda y de derecha, Gabriel Boric no es de izquierda, no es de centro izquierda, pero no es de ultra izquierda, y José Antonio Kast es evidentemente de ultraderecha, pertenece tiene sus socios internacionales, son Vox, son Bolsonaro, el Yunque en México, o sea, es de ultraderecha. Sí, ahora, lo ha llamado a Milei acá, admira a Bolsonaro, dice que Pinochet lo votaría, sí, forma parte de esa ola de, ultra radicalizada, neofascista que hay en el mundo, ¿no? Sí, hay un crisol de personajes en ese tipo de grupos. Por ejemplo, en este caso están por un lado ciertos grupos evangélicos que están en esta ultraderecha por las agendas antiaborto, en fin, las agendas sexuales en general. Sí. Hay otros grupos que son los grupos nacionalistas, que sienten que en el fondo todas las políticas que se han hecho son políticas que no responden a esos criterios, y están los grupos más propiamente, esos nacionalistas no son nacionalistas en el sentido fascista, son nacionalistas que quieren defender, digamos, los intereses de la nación, y son más cerrados en ese sentido. Y están algo así como los anarcocapitalistas, digamos, los libertarios, que es donde está Javier Milei, qué sé yo, en ese formato. Sí.
Sí, digamos, con toda esa complejidad, ¿no? Por ahí, en algunos casos muy ultraconservadores del plano moral, ¿no? Social y demás, con diferencias también. Hay un recorrido en los países y después más ultraliberales desde el punto de vista de la economía, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves el escenario? Entonces, ¿vos crees que lo han golpeado mucho porque en lo que supuestamente sabía, que era la cuestión económica que más manejaba, que más dominaba, lo han golpeado ahí? ¿Y crees que ha caído su imagen y que puede que ir a una segunda vuelta con Boric? Lo más probable, lo que pasa es que el tercero y el cuarto, o la tercera y el cuarto, están demasiado lejos. Entonces es muy difícil que lo que caigan involucre que cambie alguno de los primeros lugares. Lo que probablemente va a ocurrir es que sí vean, Gabriel Boric también pasó por dos crisis importantes y tuvo bastante suerte, la verdad, porque logró salir airoso de ambas sin haber tenido un manejo comunicacional y político suficientemente adecuado. José Antonio Kast no esperaba esto a última hora, llegando ya a la meta en el último debate presidencial, el que tuvo casi 40 puntos de sintonía, o sea, fue el peor lugar, el peor momento para poder hacer un mal debate. Y claro, y en ese momento se recuperó el candidato de centro-derecha, pero el candidato de centro-derecha venía de una crisis muy grande que le había costado en un momento determinado pasar de primer lugar o disputando el primer lugar a estar cuarto. Esto se ha movido mucho, efectivamente. Lo único que no se ha movido es la candidata de la exconcertación, que es una candidata, y la coalición ha estado muy poco energética, por tanto no se movió ni para bien ni para mal, se quedó donde estaba desde el principio y no ha pasado nada con ello. Pero ha sido una elección muy movida, han habido cosas casi un poco circenses. Hay un candidato que no está en Chile, nunca estuvo en Chile en todo el proceso de campaña, no va a estar en Chile, ya no va a votar en Chile, y que puede que saque 7 puntos, 8 puntos. O sea, ¿quién es Parisi? Es que es Parisi. Es una cosa bien insólita, pero se explica. En la encuesta tratamos de entenderlo y a partir de un tipo de análisis multivariado entendimos que lo que pasó fundamentalmente en Chile es que el centro político dejó de ser un centro político. Es decir, la gente que no quiere nada con la izquierda ni con la derecha, tampoco quiere algo con el centro, quiere con gente que sea antipolíticos, quiere que le representen su odio a los políticos. Y en ese grupo Parisi lo hace muy bien. Y entonces no les importa si está en Bulgaria, en Alabama, en Moscú. Lo que le importa es que esté denostando permanentemente, incluso de esa distancia puede parecer incluso hasta un acto litúrgico, porque efectivamente él quiere mantenerse lejos de ese escenario. Ahora, tuvo una campaña que podría, si lo hubiese estado presente, podría haberle ido mucho mejor, porque evidentemente no pudo estar en los debates presidenciales en casi todo, y eso lo perjudica, evidentemente. Bueno, es curioso el dato de Parisi, ¿no? Que hace terraplanismo electoral, podríamos decir, pero yo te pregunto por las dos cuestiones. Por la elección, primero, porque una cosa son las encuestas, otra cosa es el resultado de la elección, que no es una encuesta, ¿sí? Que es una elección, y tal vez pueda sorprendernos, como ha pasado tantas veces. Y después, el escenario de una segunda vuelta, porque da toda la impresión de que ahí no va a haber otra que una segunda vuelta. ¿Cómo van a jugar? Parisi, Sichel, Proboste, Ominami, ¿cómo van a jugar? ¿Cómo crees que van a jugar? ¿Si han dicho algo? ¿Cómo está el escenario de acompañamiento de votos por parte de los candidatos que no van a competir en la segunda vuelta para con los que pasarían? Sí, la primera vuelta lo que tiene de incierto, normalmente estas crisis a última hora, a menos que sean demasiado grandes, no significan demasiados puntos, pueden significar 3 o 4 que son importantes, pero no es una catástrofe. Sin embargo, ya pasó en la primaria, de hecho así ganó Boric, pasó que en la última semana, las últimas 2 semanas, y fundamentalmente la última semana, él pasó, y no solo pasó, sino que pasó por encima del candidato contrincante de Daniel Jadwe del Partido Comunista, que era el favorito, lo pasó por encima con largos 20 puntos. Uh-huh. Estaba perdiendo todo el tiempo y efectivamente estaba perdiendo. Y esto fue fundamentalmente por un mal desempeño de Jadwe en un debate que redunda en que luego se retira de todos los otros debates y se acaban los debates. Ese escenario, la verdad es que como ocurrió eso, todos tenemos la duda, incluso
se nota que José Antonio Kast tiene la misma duda de que quizás su mal desempeño en el último debate pueda ser no solamente una anécdota de 3 o 4 puntos, sino una catástrofe de 10 o 15. Y en esa inquietud nos movemos todos. Mi impresión, en todo caso, trato siempre de pensar en lo que es normal, y lo que es normal es que efectivamente baje un poco. Gabriel Boric había bajado un poco, o sea, había bajado de 35 a 30. Probablemente pueda, en este momento hay una crisis de la candidata a senadora del sector de Boric, puede que baje todavía un punto más, qué sé yo, y más o menos debiera bajar un poco más Kast, y por tanto, a mi juicio, debería llegar primero Boric y segundo Kast. Pero la clave probablemente va a estar en Franco Parisi, si vamos a tu segunda pregunta. ¿Por qué? Porque el candidato Sichel, que es de centro derecha, ya ha atacado bastante a Kast en estos días, pero ha dado todas las señales de que va a apoyarlo irrestrictamente para una segunda vuelta. Lo que es un poco una locura desde el punto de vista de las centros derechas en el mundo, porque descapitalizas todo tu proyecto al apoyar a la ultraderecha, pero aparentemente lo van a hacer. En Chile la centro derecha en realidad es una versión de la ultraderecha, así que no es tan raro. Y por otro lado, y por el lado de la izquierda, Marco Enrique Dominami y Jasna Proboste van a apoyar, no tengo ninguna duda, irrestrictamente a Boric en segunda vuelta. Eduardo Artés también, pero Eduardo Artés tiene un 1%. Pero la clave está en esos 6, 7 u 8 puntos que tiene Franco Parisi, de los cuales hoy día un cuarto o un quinto están yéndose donde Boric. Y con ese cuarto y ese quinto, si la elección está muy apretada, entonces gana Boric. Pero si Franco Parisi declarase su apoyo restricto a Kast, no sabemos qué pasaría con esos electores. Y ese sería un escenario bien complejo también para él, porque significa introducirse en una dinámica que se supone que él no tiene. Pero Franco Parisi es un hombre de negocios, o sea, está claramente interesado en poder seguir jugando este juego, y no solamente a partir de ser candidato permanentemente, sino que también en la relación con las élites políticas y económicas chilenas, que siempre le han dado la espalda. Entonces creo que en ese sentido no hay que asumir que su conducta anterior va a seguir siendo la misma, y es posible que él sí se declare en una cierta dirección. Esta campaña de él ha sido mucho más a la derecha que la anterior que hizo. La anterior era muy despolitizada, pero no era de derecha. En este caso ha sido bastante más taxativo en ese camino. Bueno, Alberto, te agradezco mucho. Tanto estudiar, ¿no? Sociología, política, panorama electoral, para terminar dependiendo de un terraplanismo electoral, ¿no? Pero bueno, yo que te quiero agradecer mucho por este tiempo para permitirnos a nosotros comprender un poquito más acá qué va a pasar, cómo viene la mano, tomarnos un rato para saber qué va a pasar en esta elección tan importante, porque seguimos con mucha tensión, aquello de la invasión alienígena, y después lo que pasó con esa invasión alienígena en las urnas, y bueno, y con este horizonte que era prometedor para Chile y que ahora, bueno, está en este marco que vos nos contás. Así que te agradezco mucho el tiempo para entender que es sobre todo lo que nos importa. No, muchas gracias a ti. Yo entiendo la dificultad de comprender de cómo se pasa de 80-20 en el cambio constitucional a 50-50 en la presidencial, con todas las elecciones anteriores ganadas fácilmente por la izquierda y por la derecha en menos de un tercio. Esas cosas son difíciles de entender, evidentemente, y algún día habrá manera de poder explicarlas. Bueno, te agradezco mucho, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo. Gracias. Ahí está Alberto Mayol, sí, que es sociólogo, que además es consultor, que maneja data, y bueno, que es una palabra autorizada para hablar de la política chilena, para tener un panorama. Queremos regalar un panorama, compartir un panorama con ustedes de cara a las elecciones del próximo fin de semana. Nada del otro mundo.